Bueno, en este tramo de Arriba Santa Fe tenemos para hablar de política internacional, pero también para hablar de algunos temas locales. Es por eso que vamos a recibirlo a Juan Pablo Julier, nuestro analista internacional, que cada mañana de viernes nos ayuda a entender lo que pasa en el resto del mundo. Pero en este caso es un tema común, lamentablemente está relacionado con la pandemia del COVID-19, pero fundamentalmente con lo que son las patentes de las vacunas. De las vacunas, porque hay muchos laboratorios que las están elaborando y obviamente las partidas llegan a algunos países que son los que han logrado los contratos más importantes, y en otros lugares del mundo están llegando a través del sistema COVAX, pero son muy pocas las dosis, no se logra inocular a gran cantidad de personas, y si estas vacunas se pudieran producir a nivel local, obviamente sería mucho mejor. El puntapié inicial, sin dudas, lo ha dado Joe Biden en el Congreso de los Estados Unidos, y esta idea no solamente tiene el apoyo de otros países, sino también de Papa Francisco. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Juan Pablo. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Buena mañana, bienvenido a Arriba Santa Fe. ¿Qué tal? Buen viernes, ¿cómo están ustedes? Bien, queriendo saber un poquito más qué significa que Joe Biden, que el presidente de Estados Unidos, haya salido públicamente a apoyar este tema de la liberación de las patentes. Bueno, en primer lugar, es una cuestión, la de Estados Unidos, que va ligada a la situación sanitaria actual de la India, pura y exclusivamente. El debate de lo que es la liberación momentánea de patentes de vacunas empezó ya hace un par de meses. Lo planteó precisamente India y Sudáfrica como una iniciativa en la Organización Mundial de la Salud, y fue bloqueado más de una vez este debate por los países productores de las vacunas, justamente. Pero bueno, esta semana la administración de Estados Unidos dio un vuelco en lo que había sido su postura hasta el momento negativa en este aspecto. Finalmente después también se conoció la posición de Rusia, que también apoya la liberación de las patentes. Esto tiene que ver un poco, en el caso de Estados Unidos, decía, con lo que es alguna cuestión geopolítica de la situación en Asia, porque India está muy complicado hoy por hoy en la situación. Es un país que, si bien produce la vacuna de Oxford AstraZeneca, no llega obviamente a cubrir las necesidades de su población, son más de 1.000 millones de habitantes como China, y es un país que, más allá de su situación sanitaria, actúa como tapón en la región de Asia, principalmente tapón de China. Esto es algo que Estados Unidos ya ha hecho previamente, o ya ha tenido como postura en cuanto a sus posiciones geopolíticas para ese continente. Eventualmente lo tuvo durante la Guerra Fría con la URSS. Su tapón era China, justamente, y hoy por hoy el tapón de China es India, por lo que hay que hacer una lectura más allá de las cuestiones sanitarias. Esto, una lectura política para Estados Unidos. Es importante que India no caiga en materia de relaciones internacionales, porque sería dejarle a China el avance de Asia liberado, por llamarlo de alguna manera. Entonces esto ahí es sin duda una cuestión que hay que tener en cuenta, más allá de las cuestiones, como decía, humanitarias propiamente dicha, de la liberación de las vacunas. El debate ya estaba en la Organización Mundial de la Salud, lo habían, inclusive creo que lo había charlado con ustedes por el verano nuestro, por ahí algunas iniciativas que se habían bloqueado, pero bueno, con el cambio de postura obviamente de las potencias siempre es mucho más fácil avanzar, así que creería que en breve esto va a ser una realidad. Juan Pablo, y por otro lado, también, perdón, ¿se sabe también si esta liberación de las patentes iría acompañado con la entrega de las fórmulas o habría que desarrollarlas en cada uno de los países? Yo creo que ahí va a estar un poco la gran puja entre los laboratorios y bueno, los estados, y por eso quería llegar a este siguiente punto, que en realidad hay una cuestión que se habla muy poco de todas las vacunas en general, y es que los estados, no solo Estados Unidos, sino muchos otros, inclusive el nuestro, han puesto mucho dinero para el desarrollo de o componentes base, o la vacuna en sí, o algún tipo de cuestión previa que es necesaria para llegar a la vacuna. Y en teoría, o al menos la lógica indicaría que eso los hace un poco acreedores de lo que es la fórmula. Ahora bien, ¿dónde está la discusión ahí? Que si bien muchas veces el Estado ha aportado para llegar al resultado, el proceso de investigación lo llevan adelante los laboratorios. Entonces, por eso la existencia de la patente
Sí. Y por eso la fórmula es privada de cada uno de ellos y a su vez también es distinta, más allá de que pueden llegar a tener un origen común. Así que ahí va a haber una puja de poder importante. Juan Pablo, porque no solo la patente, sino la vacuna en sí, y dejando de lado lo que es el COVID, es una herramienta muy fuerte a nivel político, ¿no? Sí. Que le da, sin dudas, a cada uno de los países que tiene, según el porcentaje de efectividad de la vacuna, otro posicionamiento a nivel mundial. Bueno, nosotros estamos hablando desde las relaciones internacionales ya de una geopolítica de las vacunas, para que tengan una idea de la fuerza que está tomando esto. Y bueno, y también se me vino a la cabeza ahora mientras hablaba, y también por tu comentario, que Cuba también estaba desarrollando una vacuna que estaba teniendo una fase 3, que hubiese también, de ser efectiva, sido un punto más negro en todo este tema, sobre todo para los Estados Unidos, que está teniendo muy poca presencia en Latinoamérica desde este punto de vista en particular. No hay que olvidarse que en nuestra región la mayoría de las vacunas son de China o de Rusia. Sí. De los laboratorios estadounidenses o europeos hay muy pocas. En Argentina las únicas que llegaron son por medio del programa COVAX y el resto son Sputnik o Sinopharm. Entonces es también toda una cuestión relacionada de mucho poder y a su vez mucho poder económico. Por supuesto, las farmacéuticas son empresas multinacionales muy poderosas que no quieren regalar su fórmula de ninguna manera. Hay que ver cómo se resuelve esta puja de poder. Lo más probable es que se encuentre una posición intermedia, por ahí la selección de algunos socios estratégicos, pero también hay que tener en cuenta una cosa más con el cuello de botella, que no solamente es problemático porque la vacuna tiene una patente que la limita a su fabricación, sino también a veces es problemático conseguir los insumos, por lo cual no es que una liberación de patentes haría que automáticamente se puedan producir la cantidad de vacunas necesarias. También hay que tener en cuenta la cantidad de insumos, y en este sentido, por ejemplo, basta recordar el caso de México, que tiene que completar la fabricación de la vacuna de Oxford AstraZeneca. Le falta un elemento que importa de los Estados Unidos, y como es escaso, no puede completar la fabricación de las dosis. Entonces ahí también hay otro tema a tener en cuenta, porque esto es una cadena de producción mundial, como muchas de las cosas que consumimos hoy en día, e intervienen un montón de actores. Entonces hay una discusión que va a ser muy fuerte en torno a si finalmente se va a liberar la fórmula o no. Yo creería que se va a retomar la idea de que sea transitorio también. No sé si va a ser algo constante, y habría que ver cómo resuelven, si finalmente va a ser una fórmula liberada o algún tipo de asociación estratégica con los laboratorios que las mismas farmacéuticas vayan eligiendo. Que por otro lado también hay que tener en cuenta que no todos los laboratorios tienen la posibilidad o la tecnología para producir las cosas. Ya de la liberación, se hablaba ayer en la Organización Mundial de la Salud, que más allá de la liberación de la fórmula, hay muy pocos laboratorios en el continente africano que tienen la posibilidad de reproducir esta vacuna, y lo mismo pasa en Latinoamérica, saliendo de algunos de los países que están un poco más adelante, y en Asia otro tanto también. Entonces también es toda una cuestión ahí que va a tener que pensar si verse. No va a ser algo que por liberar la fórmula va a estar inundado el mundo de vacunas inmediatamente, pero sí es importante, como dije al inicio, leer esto en cuestiones, en un término geopolítico, y prestar atención que esto sucede después precisamente de que la situación sanitaria en India desborda, y de que Estados Unidos decide cambiar su postura, que hasta el momento no estaba ayudando a ningún país en particular, y volcar su ayuda no solamente en torno a vacunas, sino también en insumos médicos y otras cuestiones hacia la India. Reitero, este país para Estados Unidos hoy tiene una importancia particular porque es lo que nosotros denominamos tapón del desarrollo chino. O sea, es lo que hace un poco el contrapeso de China, que sin duda hoy junto a Rusia le están disputando el liderazgo de Estados Unidos, es decir, son los tres países que más poder tienen en el sistema internacional. Entonces hay siempre una cuestión de competencia ahí, y en relaciones internacionales vale más que en cualquier otro lado que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así que eso hay que tenerlo
Muy claro. simplemente analizarlo, no pasarlo por alto, porque es por ahí el timing que te muestra por qué finalmente se toman las decisiones que se toman. Gracias, Juanpi. Gracias a usted.